Estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de Mira TV. Activo el número de la mensajería de texto, como les dije anteriormente. Hoy tengo como invitado a el profesor Rafael Venegas, pero no sabemos qué ha pasado. He perdido comunicación, como les dije, tengo problemas allí con mi teléfono. Tengo activo, por supuesto, este sitio activo, el 232-3228 que tienen ustedes allí en pantalla. Por cierto, antes de continuar con este comentario del viaje del presidente y esa solicitud de las sanciones, de verdad que me hace contraste porque este tipo de cosas finalmente también terminan dándole argumentos al venezolano, al gobierno, para que el gobierno entonces comience a expresar que bueno, que por culpa de esto, por culpa de las sanciones no se hizo esto, por culpa de aquello no se hizo esto. Y así esto se nos va convirtiendo en una cadena donde lamentablemente se suman hasta factores de oposición en funciones de gobierno, que también entonces a todo le buscan una excusa. A propósito de ello, debo decir que en el día de ayer se comunicó conmigo el concejal Francisco Betancourt para hacerme saber que se iba a dirigir a la calle Federación, allí en La Matica arriba, para verificar el tema de los autobuses chatarras que se encuentran allí. Bueno, vamos a esperar qué ocurrió con eso. Agradezco mucho al concejal Francisco Betancourt que haya podido establecer esa visita por allá. Pues bien, vamos a aprovechar el tiempo para difundir algunos mensajes. Ya se reportó el profesor Rafael Venegas. Pero vamos con los mensajes de texto. Buenos días, licenciado Jairo Cuba. ¿Hasta cuándo el depósito de camionetas al final de la calle Federación? Bueno, fíjense una cosa. Yo acabo de hacer un comentario porque el concejal Francisco Betancourt me dijo ayer, cerca de las 10 de la mañana, que se iba a dirigir hacia allá. Yo desconocía este mensaje. Y está el primer mensaje que estoy leyendo, entonces nos informa qué ha pasado con este tema. Es decir, lo que presumo y el resultado de esto es que el concejal no estuvo por allí. Entonces aprovecho de nuevo para hacerle el llamado a Francisco Betancourt. Yo conversé con él y aquí está el mensaje, miren. El mensaje fue de ayer a la 1:07 de la tarde. Paso por allá a las 10, bueno, yo lo vi a la 1:07. El mensaje de Francisco decía: Jairo, buenos días, paso por allá a las 10 a.m. Bueno, pues no estuvo por allá. Si el concejal está muy ocupado, puede enviar unas personas de su equipo para verificar. Estas cosas son sencillas de atender. Por eso es que la gente, la ciudadanía se queja, porque ni siquiera hay la más mínima atención a los problemas de la gente. Seguimos con la mensajería. Muy buenos días, amigo Jairo. No entiendo por qué aumentaron el pasaje si uno sigue cobrando lo mismo y a veces uno no tiene para pagar los 10 bolívares porque el sueldo no alcanza. Bueno, esta es una situación sumamente compleja, el tema del pasaje. De verdad que es sumamente compleja. Aquí lo hemos comentado en diferentes oportunidades. Sigo con la mensajería de texto. Bueno, les informo que ya se encuentra con nosotros el profesor Rafael Venegas, ya está con nosotros. Es un esfuerzo porque el profesor Venegas viene de Caracas. Vamos a continuar con la mensajería de texto. Oye, por cierto, me gusta esa toma, chicos. Esa toma está muy buena, de verdad que sí. Ayer estaba viendo algunos programas internacionales y estaba viendo unos cambios de toma, pero esta toma me gusta, está muy bien. Buenos días, Jairo, felicitaciones por su programa. Deseo hacer una queja sobre los últimos acontecimientos con respecto al surtido de las gasolinas en los Altos Mirandinos. Últimamente los dueños de las estaciones están saboteando e incitando que la gente se vaya a las dolarizadas. En la Don Blas, muy a pesar de que llegó gasolina el martes,
en la tarde, que era para el día siguiente, han dejado la gente cola hasta las 5 de la mañana y hasta las 4 p.m. no la surtieron. Asimismo en el pueblo, en los nuevos teques. ¿Quién nos puede ayudar SOS? Bueno, vamos a darle la bienvenida al profesor Rafael Venegas, quien se encuentra ya con nosotros. Buenos días, Rafael, ¿cómo estás? Buen día, Jairo, ¿cómo estás? Inmenso placer saludarte. Empiezo por presentar disculpas por el retraso involuntario, por agradecer una vez más la oportunidad que me das, saludar a tu audiencia y bueno, aquí estamos para ver qué podemos ser útiles. Qué bueno, yo sé que es difícil a veces trasladar, tú vienes de Caracas. A veces, Rafael, lo primero que quiero, bueno, primero estuvimos muy pendientes de tu salud cuando tuviste un incidente. Tú sabes que por esos días, Rafael, valga el comentario, yo tuve una tía con un problema similar al tuyo, atendida ahí en ese mismo centro de salud. Y al final la moraleja fue un profundo agradecimiento, porque más allá de la dotación de estos centros de salud, la atención es maravillosa de verdad y termina convirtiéndose en una experiencia de vida inolvidable de verdad. En lo que a mí respecta, yo no tengo sino palabras de agradecimiento para todo el personal del hospital y para la gente hablando que posteriormente... del Pérez Carreño, ¿no? Sí, señor, del Pérez Carreño. Ahí sabes que funciona el posgrado de neurocirugía de la UCB, ¿no? Y como yo soy profesor de la universidad, el director tuvo, digamos, la deferencia de acercarse a saludarme y a decirme casi textualmente lo que te voy a señalar, profesor, es que usted no va a conseguir nada, todo los insumos lo va a tener que traer forzosamente su familia, pero en lo que respecta a la atención, pues nosotros haremos todo cuanto sea posible. El personal, sin duda alguna, maravilloso, de verdad. Estoico en su esfuerzo. De verdad que a mí me quedó una gran experiencia de eso, la solidaridad además con otras personas con el padecimiento. Los pacientes, los familiares, los familiares. Se hace una hermandad. Efectivamente. Mira, Rafael, parece mentira y sonará estoico, ¿no? Porque son momentos muy difíciles, pero en lo que mi tía fue operada, igual que tú, y en lo que uno sale de ahí, uno termina extrañando cosas de allí. No del momento de la gravedad de la enfermedad, sino extrañando esa... Construyes afectos. Así es. Construyes afectos y un sentimiento de gratitud. Así es. Quedas comprometido y además sientes que tú eres un privilegiado en medio de todas las carencias. Sabes que hay algunos que tienen más limitaciones que tú, que tienen menos apoyo que tú, que tienen una enfermedad más grave que la tuya. Yo estuve casi 2 meses allí y en ese tiempo vi pues a más de uno irse. Sí, y nos tocó a nosotros también. Sí. Bueno, agradecimiento solamente, por supuesto, porque de verdad que sí. Rafael, ¿qué te trae por aquí por los Altos Mirandinos? Está de vuelta en la arena política. De hecho, estamos en varios grupos allí de política. Estamos coincidiendo, sí. Bueno, sí, después de aquello ya progresivamente me he ido recuperando y reintegrando a mis actividades cotidianas. Tuve que pelear con el neurólogo para que entendiera, eso no es tan cierto, ¿no? Que necesitaba las clases, que necesitaba mis clases y que volver a mis clases, al aula, a la universidad, me hacía más bien que mal, que me ayudaba más. Lo comprendieron así y aunque me dijeron vamos de menos a más, me facilitaron la reincorporación a la universidad desde octubre del año pasado casi. Ya estamos aproximándonos a un año casi. ¿Qué cátedras das en la universidad, don Rafael? Estoy en el Departamento de Teoría de la Literatura, ahí nos encargamos precisamente de las materias. Son 4 teorías que abordamos y en el departamento nos las distribuimos, amén de algunos seminarios libres que damos. Entonces, bueno, sí, eso y en la actividad política donde debo agradecer a mis compañeros la gran solidaridad que me prestaron y me siguen prestando porque todavía estamos a media máquina en muchas cosas, ¿no? Pero al menos estamos cumpliendo las responsabilidades principales de la Secretaría General
Es casi una cruz que cargo a cuesta. Así es. Rafael, una pregunta forzosa, digamos, curiosa, mejor dicho. ¿Qué cambió en ese tiempo que tú tuviste convaleciente, que estaba prácticamente a la espera de una cirugía muy delicada, por cierto, y todo el tiempo que estuviste convaleciente? ¿Qué cambió en el país, chico? Mucho y nada. Mucho y nada, en el sentido de que, por una parte, nosotros estamos sometidos a una vorágine y a una dinámica política que es muy intensa y que cada día te trae nuevos acontecimientos, uno de los cuales va tapando el otro, etcétera, ¿no? Es un ritmo difícil de seguir. Por otro lado, mucha incertidumbre y mucha opacidad que no te permite vislumbrar el mediano plazo de las cosas, ¿no? En ese sentido, mucho cambio, pero por otra parte, una suerte de estancamiento, de círculo vicioso perverso, diría, que es la reanudación permanente de la crisis, una crisis que no tiene solución dentro de los límites del sistema, dentro de los límites del status quo establecido, y que se renueva, se renueva la crisis. Sí, me refiero a eso. Tengo que hacer una pausa. Adelante. Vamos a hacer una pausa. Al regreso de esta pausa, amigos, estamos conversando con el profesor Rafael Venegas. Él es el secretario general del partido Vanguardia Popular. Ya ustedes lo oyeron, profesor de la Universidad de Venezuela. Al regreso, Rafael, yo quisiera que entráramos ya en el mar profundo de la política, infestado de tiburones. A ver si no nos ahogamos. A ver si no nos ahogamos. A ver si no bueno, nos fragamos. No nos hemos ahogado en este tiempo, no creo que ahora nos vayamos a ahogar. Pero yo quisiera conocer tu comentario, que tú eres un analista agudo, sobre este viaje del presidente a China, y un comentario que yo hacía sobre que yo de verdad lo rechazo porque me parece irracional que la reacción del senador Marco Rubio es pedir más sanciones para Venezuela, lo que para mí finalmente se traduce en la búsqueda de más argumentos para el gobierno para que justifique la ineficiencia. Al regreso de esta pausa, mis amigos. De regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente. Por aquí me escriben. Buenos días, por favor, ¿nos podría decir en qué centro de salud se refiere el señor? Es bueno saber, ¿no? El Pérez Carreño. Le digo porque yo viví una experiencia con un familiar muy querido por mí, prácticamente como mi madre, el Pérez Carreño. Hospital Pérez Carreño. Rafael Venegas, dejé algunos temas puestos allí en el aire. Sí, mira, dos cosas planteaste, sin duda relacionadas además, porque tienen que ver con la política internacional del gobierno y con el comportamiento de la comunidad internacional frente a nuestra realidad. Por una parte, un proceso de mayor acercamiento, de estrechar relaciones entre Venezuela y China, y por otro lado, una respuesta que da un sector del Partido Republicano que no puede ver a nuestros países como naciones soberanas, ¿no? Jamás nos verán como naciones soberanas, con independencia y con capacidad para pensar con cabeza propia y decidir nuestro propio destino. Ellos nos ven como pieza de un tablero de ajedrez y entienden entonces que los acercamientos de Venezuela con China afectan los intereses norteamericanos en la región y en el país. En las circunstancias que conocemos, ¿no? Creo que las cosas que se vienen diciendo en uno y en otro sentido habría que matizarlas. Una, lo que tiene que ver con el acercamiento a China y las posibilidades que eso implica. Tiene, a mi juicio, más señales políticas que económicas. La señal política tiene que ver con un camino que escogió el régimen de hace bastante tiempo, un campo de aliados entre los cuales China es un aliado privilegiado desde hace bastante rato. Recordemos el Fondo Chino, recordemos una cantidad de obras que, por cierto, no se llevaron a cabo en su gran mayoría, y una deuda acumulada con este país. Bueno, ese campo aliado donde está
China, Rusia, Irán, Cuba, etcétera, es un poco la válvula de oxígeno en que se refugia un régimen aislado internacionalmente, cuestionado por la mayoría de la comunidad de países, de naciones, por su deriva autoritaria, ¿no? Su vocación totalitaria, antidemocrática y la violación sistemática de derechos humanos que se ha convertido en una política de Estado, no en accidentes ni mucho menos, sino en una política de Estado. Entonces creo que en el terreno político y con miras a unas elecciones que están próximas, está mandando una señal de radicalización política y de poca disposición a la negociación, al entendimiento de los acuerdos con el sector, vamos a decir, con el ámbito democrático internacional, a los efectos de garantizar condiciones democráticas mínimas para las elecciones que están en ciernes. Digo que es una señal más en ese orden que en el terreno de la economía. Con el terreno de la economía nosotros estamos terriblemente limitados por lo que ya es una crisis crónica de esta inflación, digamos, inflación recurrente que ya va en lo que ha recorrido del año casi a 150 puntos a lo largo de 8 meses, a la par que 7 puntos de crecimiento del Producto Interno Bruto. Eso es terrible, Rafael. No, claro, esta es una crisis crónica, y hay que decirlo con claridad que no tiene solución en el marco de las reglas de juego actuales, ni bajo la égida de quienes hoy gobiernan. En otras palabras, la única solución que tiene esto es saliendo de quienes son responsables de la crisis y el principal obstáculo para su superación. Pero China tampoco las tiene todas consigo. China ha entrado también después de un largo periodo de crecimiento sostenido, probablemente el más alto de todos los países. Hoy presenta serias dificultades y no olvidemos que la diplomacia que rige en estos tiempos es la de los buenos negocios, y en el terreno de la economía no es buen negocio entenderse con Venezuela, y China lo sabe. Con el tema de la solicitud que hace Marcos Rubio de más sanciones, no, bueno, creo a que ver si coincidimos, ¿no? A ver si yo estoy fuera del... Lo primero que debo decir, como una posición categórica, somos opuestos totalmente a las sanciones. Nos parecen que son inútiles a los propósitos que se plantean. Excelente término. Por una parte, inútiles a los perversos que se plantean, por otra parte terminan afectando a la población venezolana, aunque hay que decir que el origen de nuestra crisis no está en las sanciones. Así es. ¿Sí? No es efectivamente las sanciones la causa de la crisis, pudiéramos decir que se convirtió en una mala consecuencia de todo lo que nosotros venimos viendo, pero por otro lado expresa esa visión de gran potencia que se arroga el derecho a decir por nosotros los venezolanos. Tenemos conciencia de lo que estamos padeciendo a estas alturas del partido. 85%, escuchen la cifra, 85% como promedio de todas las encuestas. Los venezolanos han llegado a la conclusión no solamente de que estamos sumamente mal, sino han entendido quién es el responsable de esto y cuál es la salida. Esto comporta una conciencia política que reúne descontento, conciencia acerca de la responsabilidad del drama que vivimos y una demanda urgente de cambio que tiene que ser escuchada por el liderazgo político y que tiene que darle una respuesta adecuada, porque en este país pudiéramos decir que hay un clamor de cambio y que ese clamor de cambio está asociado indisolublemente con la idea de que se produzca un gran encuentro, una gran unidad de todos los sectores que tenemos, que somos afectados por la crisis, que queremos que las cosas cambien, que queremos un cambio positivo para el país. Tenemos que ponernos en sintonía con la casi totalidad de los venezolanos, es decir, 85%. Es decir, que aquellos que forman parte, por alguna razón,
del chavismo también están descontentos y también aspiran cambios. En este marco de cosas, bien interesante el análisis que hace el profesor Rafael Venegas. En este marco de cosas, ¿dónde se ubica tu organización política Vanguardia Popular? No tiene candidato. Estamos en un proceso donde la oposición venezolana ha asumido el compromiso de elegir un candidato vía elecciones primarias, pero también hay otro sector de eso que llaman las oposiciones. ¿Dónde se está ubicando en este momento Vanguardia Popular? Bueno, empezaría por lo más general, en la acera de frente de un régimen que ha destruido el país, que es por definición antinacional, antipopular y antidemocrático, y que no tiene soluciones para los problemas que ellos han engendrado, que hoy su objetivo se reduce a sostenerse en el poder, no tiene proyecto, su proyecto está agotado, y por cierto, el agotamiento de su proyecto no es del agotamiento del proyecto de la Constitución de 99, es el agotamiento de un esquema de poder, ¿sí? Casi mafioso, absolutamente improductivo, que se ha convertido en un modo de vida y un modo de acumulación de capitales. Para salir de esto, lo insinuaba, lo asomaba hace poco, decía, estamos convencidos de que necesitamos una amplia unidad. El oficialismo no tiene cómo ganar estas elecciones y apuesta a la abstención, a la dispersión del voto, de cambio y a las provocaciones de toda naturaleza para que nos apartemos del camino electoral y nos vayamos por los despeñaderos de las aventuras irresponsables que en algún momento se han intentado en el país. Habría que agregarle que la convocatoria, la realización de las elecciones es un mandato constitucional del cual difícilmente el gobierno pueda zafarse, pero quisiera. En consecuencia, las condiciones electorales que van a regir van a ser condiciones desventajosas y la elección presidencial que se va a realizar va a ser un episodio más de la confrontación dura que hemos tenido durante este tiempo. La única posibilidad que ellos tienen de ganar es una alta abstención, una gran dispersión del voto y un despeñadero por donde buena parte de la fuerza de cambio se deslice. Ok, detente allí. Dos cosas que quiero rescatar. Lo último que acabas de decir, la posibilidad, la única, es la dispersión del voto, la abstención. ¿Ok? Esa es una. La otra es la unidad, como tú lo llamas. La unidad, creo que decía una amplia unidad. ¿Qué tan cerca y qué tan lejos está el país de las dos cosas? Mira, es un camino difícil. Los dos caminos. Es muy difícil, pero es el camino. Dije hace poco que el liderazgo político tiene que ponerse en sintonía con los reclamos de la gente. Y si es un clamor nacional, la idea de cambio también es un clamor nacional, es la idea de la unidad. Me preguntaste por el candidato de Vanguardia y te digo categóricamente, el candidato de Vanguardia es la unidad. Es la unidad y estamos trabajando para ella en todos los escenarios. Cuando te digo todos los escenarios, te digo, uno, en el espacio, vamos a decir así, de las primarias. Para nosotros está claro que las primarias es un paso en el proceso de unificación de un sector de la oposición que ya hoy no tiene cómo imponerle su política al conjunto de las fuerzas de cambio. Pero que se produzca una primaria y que ese sector pueda ponerse de acuerdo en torno a una candidatura es una contribución que saludamos. Bien, tengo que hacer un corte, vamos a hacer el corte de este momento para que al regreso de la pausa continúes desarrollando, porque creo que esa es la parte, ese es el nudo que realmente tiene que desanudar la sociedad venezolana para poder participar en un proceso electoral en igualdad o
medianamente en igualdad de condiciones. Una breve pausa, mis amigos, y al regreso venimos con la mensajería y continuaremos con esta entrevista con el profesor Rafael Venegas. Ya venimos. De vuelta, mis amigos, en su programa Frente a Frente. Voy con la mensajería de textos. Y con sanciones se robaron 35 mil millones de dólares, sin sanciones ni hablar. Aunque no estoy de acuerdo con las sanciones, es nuestro problema. Sigo con la mensajería. Buenos días, los aliados de Venezuela son puros comunistas. Realmente el mejor trabajador es China. Los demás son unos resentidos. Sigo por aquí con la mensajería de texto. Antes de continuar con la entrevista con el profesor Rafael Venegas, vamos con la mensajería. Me voy ahora para el WhatsApp. Aquí hay bastante mensaje. Buenos días, Jairo. Maravillosa argumentación la del profesor. Claridad absoluta. Caramba. Gracias. Buenos días. Por favor, ¿podría decir qué centro de salud se refiere? Ya lo dije. Buenos días, pero qué ironía pedir dinero a los chinos mientras están perdiendo 35 mil millones. ¿Será que ellos no saben que los chinos están llamando, que están al tanto del robo, de la gran cantidad de dinero robada? Me imagino, eso se refiere al fondo chino. Buenos días, Jairo, es muy cierto lo de las bombas de gasolina en los Altos Mirandinos. Los pobres no tenemos derecho a tener carro. Yo estoy jubilada y no me alcanza para poner gasolina dolarizada. Y así mucho. Ya el tema de las sanciones está demasiado trillado. ¿Quién podrá defendernos? Con respecto a la cola de la gasolina, la bomba de gasolina en la matica se ha convertido en un negocio. ¿Qué tal? Ojo con eso, lo hemos denunciado infinidad de veces. Si con sanciones se robaron 35 mil millones, imagínense sin sanciones. Por otro lado, bueno, el tema de la luz ayer, 17 estados sin luz, imagínense ustedes. Esta vez no le echaron la culpa a la iguana. La iguana salió exenta de esto. Lindo día en Cristo, bendiciones para todos ustedes. Bien, estabas desarrollando el tema de esos caminos, ¿no?, que tú dices. Sí, te estaba diciendo que nosotros estamos jugando a la unidad, apostando a la unidad y trabajando para la unidad. No nos limitamos ni creemos que la unidad se agota con las primarias. Fuera del campo de las primarias hay un amplísimo sector bastante grande y bastante importante, que entre otras cosas tiene su mirada allí para ver qué ocurre con eso, que no está ni mucho menos apostando al fracaso, ¿verdad?, que desea que haya éxito en eso y que entiende que después de realizadas las primarias, en dependencia de quién resulte seleccionado, se abre un segundo momento en el cual hay que ir al encuentro de esos sectores. En lo que a nosotros con las otras oposiciones. Con los otros sectores de la oposición. Eso es viable, nosotros trabajamos absolutamente, y además necesario. Sobre todo es necesario. Bueno, mira, aquí hay al menos, discúlpame, 4 grandes campos en los que hay que trabajar. Hay un campo que pudiéramos llamar genéricamente la disidencia del chavismo, donde está el Partido Comunista, donde está el PPT, donde está la Plataforma por la Defensa de la Constitución y la Democracia, está Marea Socialista, por decirte algunos de varios sectores que vienen recibiendo el mismo trato por parte del régimen que ha sufrido la oposición. Acabamos de ver cómo se interviene a un partido histórico como el Partido Comunista, el más antiguo del país, ¿sí? 90 años ya que constituyó ese partido, y que ni siquiera las dictaduras lograron. Y los chinos no le habrán dicho nada ya a Maduro. Yo estoy seguro que algunas cosas, eso todo está convenido para que se produjera de esa manera. Ese campo hay que atenderlo. Luego está el campo que se articula alrededor de lo que llamamos la Plataforma por la Unidad Democrática, los partidos que forman parte de la plataforma y un poco las relaciones satelitales que establece con un grupo de factores que están alrededor de esa plataforma. Hay un tercer campo que es de fuerzas democráticas e independientes. En todos ellos hay de todo. Está el MAS,
está avanzada progresista, está la disidencia de avanzada progresista, porque ahí hubo un futuro, etcétera. Está Antonio Ecarri con el movimiento Lápiz, está una cantidad de otros factores que necesitamos convocarlos. Ahí habría un tercer espectro. Y yo hablaría de un cuarto, que es este movimiento de trabajadores que se ha ido articulando nacionalmente, que ha generado cosas importantes que pocos conocen. 18 coordinadoras regionales de lucha, por ejemplo. Quiero decir, 18 estados del país donde existen coordinadoras regionales de lucha que articulan magisterios, empleados públicos, jubilados, pensionados, y que desde enero por lo menos no le han dado tregua al gobierno, luchando por el salario, demandando sus reivindicaciones, en fin, luchando por las contrataciones colectivas. Todo ese factor hay que verlo como un factor autónomo, que además tiene cosas que decir, porque si bien necesitamos la unidad, también hay que decir, la unidad no puede ser contra los trabajadores, ni puede ser sin los trabajadores. Tiene que ser con los trabajadores y en favor de reivindicar sus principales aspiraciones, ¿sí? Sus principales necesidades, restablecer el ingreso familiar, no solamente el salario, el ingreso familiar, caja de ahorros, prestaciones sociales, todo ese conjunto de cosas, salario digno, trabajo productivo, protegido socialmente. Ahora, el cronograma de todo eso, Rafael, ¿cómo lo ves tú? Eso requiere una organización supra. Cuando digo una organización supra, me refiero a una instancia nacional, ¿sí?, que establezca puente con todos esos sectores. Nosotros lo estamos haciendo, ¿ok? Nosotros tenemos vinculaciones estrechas con todos esos campos que acabo de mencionar. Estamos en ese sector que no participa de la primaria, conversando y expresándole casi con angustia la necesidad de ponernos de acuerdo. ¿Y hay receptividad? Estamos... Porque también ahí hay intereses. Hay de y todo, hay coacciones. Hay de todo, hay intereses, hay coacción, hay estrechez de mira, hay egos exacerbados, hay de todo. Pero yo creo que hay un país que puede y debe generar una gran conciencia acerca de la necesidad. O sea, quiero decir, nosotros acá tenemos venezolanos honorables, venezolanos y venezolanas honorables, ¿sí?, con compromiso o no con militancia partidista, pero sobre todo con compromiso nacional, que han entendido que nuestra suerte está atada a esa unidad de fuerzas, y que debe desarrollar un conjunto de iniciativas. Nos estamos reuniendo, ok, de momento no son reuniones públicas, pero nos estamos reuniendo. Yo, por ejemplo, el fin de semana estuve reunido con 12 corrientes disidentes del chavismo para discutir ese tema, ¿no? Candidatura a unidad o candidatura de izquierda. Objetivo, ¿cuál es el objetivo? ¿Salir de esto y abrir un periodo de transición o reagrupar la izquierda y acumular fuerza? Le dijimos claramente a los corrientes de izquierda, es una estrechez de mira, es falta de grandeza, es incomprensión de las dimensiones del problema, creer que el objetivo en estos tiempos es reagrupar a la izquierda, recuperar fuerza para hacernos opción a mediano plazo. Eso significa darle 6 años más a este régimen, que es un régimen de destrucción nacional. Hemos dicho, no vale, la prioridad es el país, la prioridad es la gente, hay una urgencia nacional. Y el gobierno que se constituya tendrá que ser un gobierno de unidad nacional, de un gobierno de emergencia, que, en fin, eso te lo digo para indicarte que estamos trabajando, sí. Pero también nos hemos reunido con Felipe Mujica. Hoy tienes una reunión aquí en Los Teques, ¿no? También nos estamos reuniendo. Hoy tienes una reunión, actividad. Esta reunión es un foro que lamentablemente fue cancelado por problemas de agenda. En este caso de Felipe Mujica, lamentablemente se le presentó un problema de agenda que forzó a
al diferimiento, le vamos a poner nueva fecha. ¿Y el foro está dirigido a quién? ¿De qué se trata el foro? Efectivamente, para discutir estos asuntos. Hay una importante coincidencia hoy entre el MAS y nosotros. El MAS dice, nuestro candidato es Venezuela, nosotros estamos diciendo, nuestro candidato es la unidad. Un acercamiento entre nosotros sería, el candidato nuestro es Venezuela unida, es lo que queremos y estamos comprometidos a hacer una cruzada por la unidad, a convocar a todos los venezolanos de buena fe que estén dispuestos a esto y a desarrollar un movimiento que se acerque a la plataforma, que se acerque a la disidencia chavista, que se acerque a los que no están dentro de la plataforma y haga todo cuanto haya que hacer para ¿qué ocurre con las primarias? Las primarias, mira, lamentablemente no va a resolver los 3 grandes problemas que tenía que resolver. No garantiza, no va a resolver con coherencia, consistencia la ruta a seguir. No va a resolver el problema de la candidatura, ni va a resolver el problema de la unidad, al menos en las circunstancias en que hoy nos encontramos. Lo más probable es que la primaria elija a María Corina Machado, pero si no fuera María Corina sería Enrique Capriles, ambos inhabilitados. Entonces la pregunta es, ¿qué sentido tiene elegir un inhabilitado? Por Dios, no tiene ningún sentido, es generar una situación, ¿verdad?, que hasta dónde la podemos llevar. Luego, no está claro. ¿Cuál es la visión de Vanguardia en ese sentido? No, a nosotros nos parece, y lo cuestionamos desde el primer momento, que fue un error de diseño de esa primaria y de su reglamento haber permitido la idea de la participación de inhabilitados. Bien, tengo algunos mensajes aquí. Por aquí se reporta Elvis Juga. Buenos días, Jairo. Un saludo al profesor Rafael. En verdad estamos entrampados en un círculo vicioso y esto tiene que cambiar. Fíjate algo curioso. Antes los oficialistas veían el programa El Mazo dando nada más. Ahora la misma oposición ve el programa para ver qué hacer con la oposición. Yo coincido con esto que está diciendo Elvis Juga. Otro mensaje por aquí. En el supuesto que la oposición gane la presidencia y la Fuerza Armada se oponga al cambio, ¿cuál sería el camino? Rápidamente. Interesante esa... No, mira, si gana, yo estoy seguro que la Fuerza Armada tendrán que reconocerlo, se necesita, claro, se necesita una victoria sólida, contundente, que sea capaz de disuadir, es la palabra adecuada, de persuadir de cualquier tentación antidemocrática. Pero hablé de una transición, y hablé de un gobierno de unidad nacional. Un gobierno de unidad nacional tiene que entenderse con el alto mando de las Fuerzas Armadas para recorrer un periodo de reinstitucionalización del país sobre la base de poner en vigencia una constitución que ha sido quebrantada terriblemente y decía al principio cuyo programa quedó por realizarse. Aquí otro mensaje, por favor, un llamado al ente gubernamental que completa. Tenemos meses con un bote de aguas negras en el sector Trigo, Callejón Bolívar. Ya se deslizó la tierra, solo queda la caminería al aire y está quebrada. Es un peligro y en Trigo Dorado se desbordó nuevamente. Bueno, dice que la hondondeja allí no se soporta, hay niños y adultos mayores. Me gustaría agregar algo a esto que estábamos diciendo a propósito. Ya estamos de ida. A esto de propósito de las Fuerzas Armadas. Aquí las circunstancias podrían llevarse a un extremo dilemático, ¿no? En el sentido de que si no se reconoce la voluntad mayoritaria de la gente, si no se respeta la soberanía popular, podemos entrar en una crisis de gobernabilidad. ¿Sí? Por supuesto. Y los liderazgos tienen que tener conciencia de que eso entraña una responsabilidad y grandes riesgos. Entraña grandes riesgos frente a los cuales se requiere una respuesta sensata, ¿no? Yo creo que esa amenaza se termina convirtiendo también en otro factor disuasivo. Lo que necesitamos es hacer que se manifieste claramente la voluntad mayoritaria de la gente. Y para que la voluntad mayoritaria de la gente se manifieste, que será un río desbordado, capaz de romper cualquier dique, necesitamos la unidad y todos los factores tienen que contribuir a eso, tienen que colocar en segundo plano sus intereses personales, grupales, partidistas, por muy legítimos que sean, y tienen que colocar sobre la mesa
el reclamo mayoritario de la gente. Cierro como empecé. La unidad y el cambio son clamor nacional y debe ser atendido por el liderazgo político venezolano. Amigos, ha sido el profesor Rafael Venegas. Mis amigos, yo los invito esta noche en reposición para que ustedes vean de nuevo frente a frente la referencia informativa de Opinión. Y recuerden, el día de mañana ustedes y nosotros tenemos un nuevo Frente a Frente.